Buenas tardes, mi nombre es Joko Golding y tengo el placer de darles la bienvenida a nuestro foro chat sobre gases industriales, nitrógeno u oxígeno y su generación en sitio. Al final del mismo contaremos con una sesión de preguntas, las cuales procuraremos contestar inmediatamente. En caso de que se requiera de mayor información, lo contactaríamos directamente. En lo que respecta a los sistemas de generación de gases en sitio y aire comprimido de Atlas Copco, usted cuenta con una asesoría local con más de 25 años de experiencia en el tema y una organización mundial que respalda su producto e inversión. El compañero Eduardo Arrieta y mi persona, Joko Golding, junto con otros colegas en Venezuela, le podemos servir y asesorar en cualquier lugar del territorio nacional. Nuestros números telefónicos y correos de contacto se encuentran al pie de la imagen. Nuestro objetivo en este foro chat es presentar nuestra solución ante la problemática que se vive con el suministro de gases como nitrógeno u oxígeno. Estamos convencidos que con nuestra propuesta ustedes lograrán, primeramente, tranquilidad al tomar el control del suministro, ya no depender de un tercero. Segundo, ahorros. Le aseguramos que se lograrán ahorros de 50 a 80% en la factura actual de los gases. Una de las maneras de producir gases al mayor es mediante un proceso conocido como separación de aire. Dichos gases son comercializados por un grupo de empresas mayoristas y sus distribuidores. Es probable que ustedes estén afectados por incremento de costos, producto, fletes y arrendamiento cada día más elevados y en dólares. Un costo que no hay que olvidar es el de la merma por evaporación que sufren los tanques criogénicos, que oscila en condiciones normales entre un 3 y un 8%, y que es un producto que ya fue facturado para ustedes. El otro problema es la disponibilidad del mismo, que en los últimos tiempos ha disminuido considerablemente. ¿Cuánto le puede costar la falta del producto? Muchos clientes nos han comentado que la pérdida en materia prima puede ser superior al costo del sistema de generación de gases. Para el dimensionamiento de un sistema de generación de gases en sitio, debemos tomar en cuenta varios factores, como son la presión de suministro del gas a la red, el caudal de gas requerido, la pureza del gas. Este es un punto importante porque para cada proceso el mismo puede ser diferente y el exceso cuesta. El perfil de consumo es otro punto muy importante, ya que un generador produce un caudal de gas fijo o plano, por lo que si su consumo es variable, se puede simular el suministro incluyendo almacenamiento. Lo anteriormente dicho es muy importante para el área industrial. En el caso de oxígeno medicinal, el perfil es el generador debe cubrir íntegramente el consumo del hospital o clínica y de hecho debe contar con un backup por normas médicas. La producción y comercialización de los gases industriales podríamos compararlo con la producción de trajes de vestir. Por un lado tenemos una tecnología conocida como separación de aire que produce gases con una pureza y cantidad fija. Si lo comparamos con los trajes, estaríamos hablando de un dorsal,
valga la cuña. Por otro lado tenemos la generación en sitio, con tecnologías de membrana o de PSA, en donde se suministra la pureza y cantidad a la medida del requerimiento del cliente. En este caso estaríamos hablando de un sastre. En este punto es importante aclarar lo siguiente. Los generadores en sitio que comercializamos solo generan nitrógeno u oxígeno, no ambos en un solo generador. ¿Okay? No tenemos generadores para otros gases que se encuentran presentes en el aire atmosférico. Para eso está el sistema de separación de aire. Igualmente, por las diferentes tecnologías que utilizamos, membrana para nitrógeno o PSA para nitrógeno a oxígeno, solamente se entrega gas a temperatura ambiente, por lo que si su proceso requiere nitrógeno en forma líquida, alguna aplicación criogénica, esta no es la solución. En este esquema queremos representar, indistintamente de la tecnología o del gas a generar, lo que es el proceso de generación en sí, el cual implica tomar aire comprimido con ciertas características de calidad del mismo, muy importante y que hablaremos posteriormente, pasarlo por el generador, el cual técnicamente lo filtra de los otros gases, y entregar el ofrecido por el generador, sea oxígeno o nitrógeno. El sistema de generación en sitio supone de una instalación completa que va desde el compresor de aire comprimido hasta la salida con el gas puro. Como se indicó anteriormente, el dimensionamiento de un sistema de generación en sitio implica conocer la pureza, la presión de trabajo y, muy importante, el perfil de consumo. Hablando de la pureza en el nitrógeno, el mismo puede ser producido por dos tecnologías distintas. La tecnología de membrana, que maneja purezas desde el 95 hasta el 99%, siendo su máximo eficiente 97 debido al ratio de aire que requiere para una pureza mayor. O un generador del tipo PSA para purezas que comienzan en 95 hasta una muy alta del orden del 99,999%, o lo que es lo mismo, 10 ppm residuales de oxígeno. Una aclaratoria importante: en el medio del nitrógeno se menciona la pureza como grado, siendo el mismo la cantidad de 9 que se tenga. Ejemplo, grado 3 representaría 99,9%. Grado 4, 99,99%. Grado 3,5, 99,95%. La pureza requerida la define o exige el proceso en sí, y en muchos casos no se requiere de alta pureza o grado 5. Podemos comentarle de un cliente que utilizaba nitrógeno líquido, grado 5, para una operación de inyección de plástico. Inicialmente, analizó el reemplazo por un sistema con una pureza similar y el ROI de la inversión daba 11 meses. Se revisó el requerimiento de pureza que llegó a grado 2, con lo cual el ROI bajó a 5 meses. Equipos mucho más pequeños a pesar de entregar el mismo caudal. Con respecto a la presión, los generadores
entrega el gas a la red aproximadamente entre 1 y 1,5 bar por debajo de la presión que suministra el compresor. Esto debido a las caídas que ocurren en secador, filtros y en el propio generador. En algunos casos la aplicación requiere de una presión mayor a la red de aire para rellenar cilindros de alta presión o otro caso. En esta oportunidad debe agregarse al sistema de generación de gas un booster y una rampa de llenado, en el caso de los cilindros o tanques de alta presión. El perfil de consumo es un parámetro sumamente importante porque los generadores suministran el flujo de manera constante y dependiendo del perfil se puede determinar la mejor combinación económica entre un generador más grande o uno de menor tamaño con acumuladores, booster, tanques y cilindros. A continuación veremos las tecnologías que manejamos para la generación de gases, tanto nitrógeno como oxígeno. Contamos con varias tecnologías para la generación de nitrógeno. La membrana es una serie de fibras en forma de espagueti cuya superficie está tamizada a un diámetro donde lo puede atravesar la molécula de oxígeno, pero no la de nitrógeno. De esta manera se genera el nitrógeno. El PSA o absorción por variación de presión. En esta tecnología se produce el nitrógeno utilizando un material llamado CMS o tamiz de carbón molecular. El mismo atrapa el oxígeno presente en el aire comprimido, dejando pasar el nitrógeno. Este proceso lo realiza hasta que el material se satura. En este momento, el equipo realiza un cambio de presión, descarga a la atmósfera y el material libera el oxígeno atrapado, volviendo a tener su capacidad original de atrapar el oxígeno. La torre se ha regenerado. La generación de nitrógeno maneja purezas que van desde 95 hasta 99.999% de nitrógeno, con las diferentes tecnologías ya mencionadas, membrana o PSA. En el caso del oxígeno, solo manejamos la tecnología PSA. En este caso, el proceso es muy similar al nitrógeno, pero con otro componente conocido como zeolite, el cual atrapa el nitrógeno. El ciclo de trabajo del generador es similar en ambos gases. En el caso del oxígeno, la pureza que podemos conseguir va desde 90 hasta 95%. Una nota especial es que desde el año 2011 la European Pharmacopoeia estableció como 93% de pureza del oxígeno para cumplir los requerimientos para etiquetarlo como oxígeno medicinal para uso en aplicaciones humanas y veterinarias. A continuación hablaremos de la generación por el sistema, por la tecnología PSA. Consideramos que es la más adecuada dado sus altos niveles de pureza que entrega en gases. Hablaremos de los requerimientos o la condición que debe tener el aire comprimido para una correcta generación, ya que debe brindar una larga vida útil a los distintos materiales absorbentes, CMS o zeolita,
y así brindar una muy rentable inversión a este proceso de generación. La generación en sitio supone una instalación completa que va desde el compresor hasta el gas en la red. Ahora bien, el sistema debe cumplir ciertos requerimientos. La presión de salida del compresor, ya que el generador requiere de cierta presión entre 7 y 8 bar para operar. En caso de que se requiera una mayor presión de gas en la red, debe considerarse colocar un booster. El flujo de gas que suministra el generador procede del aire comprimido, reduciendo el gas purgado. Esta relación entre el gas entregado y el aire comprimido suministrado se conoce como ratio de aire. Mientras menor el ratio, más eficiente el sistema de generación. El ratio en el caso de generadores de nitrógeno es aproximadamente entre 5 y 8, dependiendo de la pureza. Y en el caso del oxígeno, de 12 a 15. Finalmente, y quizás el más importante, es la calidad del aire comprimido, ya que la durabilidad, vida útil del material absorbente, en el caso del CMS entre 8 y 10 años, en el caso de la zeolita 12 años o más, depende directamente de dicho cumplimiento. La calidad del aire requerida en la generación de gas debe ser polvo no mayor a 0,01 micrón, debe colocarse filtros de polvo. Agua, totalmente prohibido. El punto de rocío no debe ser mayor a 5 grados. Debe llevar una secadora por lo menos de refrigeración. Y aceite no mayor a 0,01 miligramos por metro cúbico. Por lo tanto, debe colocarse filtros de vapor de aceite. A continuación, veremos las diferentes configuraciones que tenemos para los sistemas de generación y que de acuerdo a sus necesidades podemos suministrar. Vamos desde lo más básico, solamente el generador, al más completo e inclusive hasta móviles vía proyectos. El generador básico, sea de membrana o PSA, requieren de aire comprimido en cantidad, presión y calidad. La segunda presentación es lo que llamamos el sistema integral. Va desde la generación del aire comprimido, compresor, la adecuación de la calidad del aire, secador y filtro, los tanques o buffer de aire y gas y el generador en sí. Al sistema integral puede adicionársele un sistema de booster y rampa de llenado para la recarga de cilindros de oxígeno o nitrógeno, o un booster con tanques de alta presión para los picos de consumo. Finalmente, todo el sistema integral más el booster podemos instalarlo dentro de un contenedor para su ubicación a la intemperie. No requiere de construcción civil o en aquellos casos en donde se requiere una rápida movilidad. Es importante acotar que este tipo de solución lo manejamos vía proyecto, ya que no es un producto estándar. Finalmente, y como todo proceso de inversión, se requiere de un análisis ROI o retorno de la inversión. En ocasiones hay que considerar en dicha evaluación la parte cualitativa más que cuantitativa, ya que lo que se presenta es una falta absoluta de suministro
por parte de terceros versus la generación propia. En todas nuestras propuestas, sobre todo si el cliente nos da sus datos de costo de suministro de gas en la actualidad, hacemos un análisis ROI de la inversión. Hasta el momento, la experiencia nos ha dado que en casi todas las propuestas el ROI es inferior al año y hasta menor al semestre. En este punto queremos resaltar las ventajas que tiene la generación en sitio. Número 1, independencia de proveedores externos, mayoristas o distribuidores de gas. Segundo, el control de la pureza a utilizar. No tiene que usar alta pureza y pagar por ella si su proceso no lo requiere. Tercero, excelente retorno de la inversión. Hemos calculado el ROI y nos ha dado inferior al año. Reducción de costos de operación, sin gastos de alquiler ni transporte. Reducción del desperdicio, remanente en cilindros o evaporación en tanques. Reducción de riesgos, almacenaje y manipulación de cilindros a presión o tanques de almacenaje de gran tamaño con líquido criogénico. Monitoreo constante de las condiciones de operación de los equipos. Análisis ROI o qué valores vamos a considerar. En el caso de los suministros de gas líquido o cilindros de alta presión, el valor del producto en dólares por litro o kilogramos, el costo de transporte, que también lo facturan, y el alquiler de los equipos, tanques criogénicos más evaporadores o los cilindros, versus la generación en sitio, que requiere capital, una sola vez la inversión inicial, el consumo eléctrico, que el 90% es la potencia del compresor, y el mantenimiento del sistema, que en el caso de los compresores y sistemas de generación es anual, una vez cada 8.000 horas, trabajando 24/7, y los elementos de filtro que sí deben reemplazarse cada 4.000 horas. Esto es los valores a comparar en un análisis ROI. Esta es una noticia aparecida en la prensa el 9 de septiembre del presente año. Después de esto, lo que queda pensar es que los otros mayoristas a lo mejor ponen sus barbas en remojo, lo cual implica menos nitrógeno para el mercado interno. Hasta aquí nuestro foro chat. A continuación, abrimos una sección de preguntas, por favor por escrito, indicando su nombre, empresa y aplicación para la cual requiere el gas. Responderemos por aquí mismo o en caso de que la respuesta sea muy específica o necesitemos mayor información, los contactaremos directamente para poder dar la respuesta correcta. Recuerden que somos sastres. Gracias por su tiempo e interés en el tema. Igualmente, nos gustaría recibir un feedback de su parte sobre este foro chat y otros temas o problemas que les gustaría que presentáramos o analizáramos en un futuro foro. Muchísimas gracias nuevamente y hasta luego.